Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 18, que es el capítulo sobre calor, trabajo y la primera ley de la termodinámica. Entonces, hoy vamos a comenzar, como vamos con suficiente tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar, no voy a seguir el orden del capítulo, sino que voy a comenzar primero viendo la primera ley y después, pues en la siguiente clase comenzamos ya digamos que analizar otros conceptos que aparecen ahí en ese capítulo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, podemos decir que se trata de una versión generalizada de la ley de conservación de la energía que ya ustedes estudiaron en el curso anterior, ¿verdad? En el curso anterior les dijeron que el cambio de E es igual a 0 para un sistema aislado. ¿Ok? Esto funciona si el sistema está aislado. Y cuando hablamos de sistema aislado, ¿qué quiere decir? Que no hay transferencia de energía. ¿Ok? Ni del sistema hacia los alrededores o viceversa. Entonces, en termodinámica necesitamos aislar el sistema que estamos estudiando, que en este curso va a ser el gas ideal, ¿verdad? Entonces, lo que separa al sistema de los alrededores o del entorno es una frontera. Esa frontera puede ser real o puede ser imaginaria, ¿verdad? Por ejemplo, imagine un cilindro que tiene un pistón, ¿verdad? Un pistón móvil y aquí adentro hay un gas, ¿ok? Entonces vean que la frontera en este caso es una frontera real, ¿verdad? Son las paredes del cilindro y la tapa del pistón arriba que tiene o que mantiene, perdón, encerrado al gas, ¿ok? Entonces esa sería la frontera. Y el entorno son los alrededores o todo lo que está fuera del sistema, o sea, todo lo que rodea el sistema. Entonces se utiliza esa palabra entorno o también se le dice los alrededores. O también le dicen el ambiente, ¿verdad? Todas esas formas de describir lo que rodea al sistema en estudio. Ahora, en termodinámica hay muchos sistemas, ¿verdad? Pero nosotros en este curso nos vamos a centrar únicamente en el gas ideal. Bueno, entonces, cuando hablamos del sistema más el entorno, eso se le conoce como el universo en termodinámica. ¿Ok? Y no tiene nada que ver con el universo desde el punto de vista celeste, ¿verdad? Desde el punto de vista de astrofísica o de astronomía, sino que simplemente es una forma de reunir todo, ¿verdad? Es decir, tener identificado lo que rodea el sistema y el sistema como tal. Bueno, esos son algunos conceptos que aparecen siempre, ¿verdad? Cuando uno va a estudiar, cuando inicia el estudio de la termodinámica clásica. Bueno, les decía que la primera ley de la termodinámica es una versión generalizada de la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía dice que el cambio de energía es igual a 0. Esa energía, recuerden que es la energía mecánica, ¿verdad? Y es 0 si el sistema está aislado. Y dijimos que si el sistema está aislado, lo que quiere decir es que no hay transferencias de energía, ni del sistema hacia los alrededores, ni de los alrededores hacia el sistema. ¿Ok?
Entonces, en el curso anterior ustedes ya vieron una forma de transferencia de energía que se llama trabajo. ¿Ok? Entonces, el trabajo es energía en tránsito. O sea, es energía que pasó, ¿verdad? Que se transfirió de un sitio a otro. Por ejemplo, cuando un bloque bajaba por un plano inclinado, ¿verdad? Y ustedes utilizaban, por ejemplo, que había fricción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Había que calcular, algunas veces le decía que calculara el trabajo hecho por la fuerza de fricción, ¿verdad? Bueno, esa era energía que salía del sistema, ¿verdad? Porque cuando el bloque pasa por el plano y el plano está, la superficie está rugosa, ¿qué va a pasar? Bueno, que aparece una fuerza de fricción, ¿verdad? Que se opone al movimiento del bloque, pero eso ya visto desde el punto de vista de termodinámica, realmente cuando el bloque pasa por ahí, debido al roce, produce calor, ¿ok? Y ese calor se transfiere, ¿verdad? Pasa a los alrededores. Es decir, la superficie experimenta un aumento de temperatura, un delta T, ¿verdad? Muy pequeño, casi imposible de medirlo, sí, pero se da, ¿ok? Entonces ahí decimos que el sistema no está aislado. Entonces, en el caso de la primera ley, decimos que es una versión más general porque toma en cuenta las transferencias de energía por calor o por trabajo. ¿Ok? Entonces, antes solo calculábamos trabajo, ¿verdad? En mecánica. Pero ahora, con la primera ley, necesitamos poder calcular ambos, el calor y el trabajo. Bien, entonces es importante que tenga claro que, por ejemplo, el calor no es una energía que usted tiene almacenada, como que si se tratara de la energía potencial gravitacional, por ejemplo, de un cuerpo que está, qué sé yo, a una altura dada, ¿verdad? Que le dicen tiene una energía de tantos joules, ¿verdad? En el caso del calor, es energía en proceso de tránsito, ¿verdad? Es un flujo de energía que está pasando de un sitio a otro. Entonces es erróneo suponer que es una cantidad que está almacenada, ¿verdad? Por eso es incorrecto hablar de cantidad de calor, ¿de acuerdo? Porque realmente Tránsito, profe. es energía que está pasando a otro lugar. Dígame, En proceso de tránsito, dijo. ¿alguien me preguntó algo? Sí, No. profe, que dijo energía en proceso de tránsito. Sí, hábleme un poquito más fuerte, por favor, es que casi no le oigo. Que si lo que usted dijo fue que dijo energía en proceso de tránsito. Sí, energía en proceso de tránsito. O sea, es energía que está pasando de un sitio a otro. O sea, el calor es una transferencia de energía y el trabajo también es una transferencia de energía. Entonces no podemos considerarlo como que si fuera algo que está almacenado. ¿De acuerdo? Es incorrecto pensar en cantidad de calor o cantidad de trabajo. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, les decía entonces que vamos a enunciar la primera ley de la termodinámica de una vez, ¿verdad? Ese no es el orden que sigue el libro, pero pues yo la voy a comentar desde hoy para irnos familiarizando con esta ley tan importante en física, ¿verdad? Esta ley, recuerden que salió de las ideas de Carnot, ¿verdad? Cuando Carnot escribió aquel artículo que yo les comenté, que se llamaba Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Ahí él planteó, digamos, la idea de la primera ley de la termodinámica y de la segunda, cuando presentó el concepto de eficiencia, ¿verdad? Bueno, la primera ley de la termodinámica se puede escribir de esta manera. Delta E interna es igual a Q más W. Esa es la primera ley de la termodinámica. Esto que está aquí es el cambio de la energía interna. Cambio de la energía interna. ¿Ok? Esto que está aquí es el calor, esta cantidad es calor.
y esta cantidad y este W, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Ya lo han calculado. Eso se llama trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces, ese cambio de la energía interna es la energía interna final menos la energía interna inicial. ¿Ok? Entonces, la E interna, sin el triángulo, ¿verdad? Sin el cambio, la E interna únicamente se llama energía interna y es la energía de la configuración de un sistema, de la configuración, digamos, a nivel molecular, ¿verdad? A nivel atómico. La energía de la configuración de un sistema, como por ejemplo un gas. ¿Ok? ¿Qué unidades vamos a usar aquí para trabajar con estas cantidades? Bueno, usamos la unidad de energía, que en este caso en el sistema internacional es el Joule. Entonces, el cambio de la energía interna está en joules, el calor está en joules y el trabajo, pues ya ustedes saben que está en joules también, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, la energía interna, decimos que es matemáticamente, vamos a decir que es una función de estado. Una función de estado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que solamente depende del estado inicial del sistema y del estado final. Imagínense el sistema como un gas, ¿verdad? Entonces tenemos el gas en una condición, en un estado inicial, que es presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Y se va a llevar a través de una trayectoria arbitraria, ¿verdad? Hasta otro estado final que tiene otras 3 variables termodinámicas, que son presión final, volumen final y temperatura final. Entonces, esa energía interna se lleva a través de una trayectoria arbitraria, ¿verdad? Desde el estado inicial al estado final. Resulta que esa energía interna solo depende del estado inicial y final, no de la forma de la trayectoria. ¿De acuerdo? Es decir, la trayectoria puede ser recta o puede hacer algo así, ¿verdad? Y lo único que necesito conocer es el estado inicial y el estado final. No así el trabajo y el calor. O sea, el calor y el trabajo sí necesitan de la forma de la trayectoria. Entonces vean que esto está muy relacionado con lo que ustedes estudiaron en el curso anterior cuando les hablaban de las fuerzas conservativas, ¿verdad? ¿Qué nos dijeron? Que había una forma de calcular el trabajo, ¿verdad? Cuando la fuerza era conservativa y que si la fuerza era disipativa, ¿verdad? Porque había fricción, pues entonces la trayectoria, el trabajo no era el mismo, ¿verdad? Si la fuerza es conservativa, el trabajo es independiente de la trayectoria, ¿verdad? Y si era disipativa, como la fricción, pues entonces el trabajo no daba lo mismo. Ok, bueno, eso está relacionado con la forma como vamos a calcular aquí el trabajo y el calor. Entonces, nuevamente, el calor y el trabajo sí dependen de la forma de la trayectoria por donde se lleve ese proceso. Pero la energía interna solo necesita conocer el estado inicial y el estado final para calcular el cambio. En el libro le dan la definición típica de la energía interna. Dice que es la energía total en un sistema de referencia del centro de masa del objeto, ¿verdad? Básicamente es lo mismo que estoy diciendo yo aquí. Es la energía de la configuración, ¿verdad? La energía de la configuración a nivel interno, a nivel molecular, por ejemplo, si se trata de un gas. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la primera ley de la termodinámica. Que también tiene una forma diferencial o una versión diferencial. Entonces, la que yo acabo de escribir es esta, ¿verdad? Delta E interno, delta de la energía interna es igual a Q más W. ¿Ok? Algunos libros utilizan, en lugar de E, usan U. Esa es
la letra que más se usa. Pero el Tiplet pues está usando esa notación de usar una E mayúscula con el subíndice de interno, ¿verdad? Ahora, hay una versión de la primera ley que se llama la versión diferencial, que es muy útil, por ejemplo, a la hora de hacer demostraciones, ¿verdad? Es decir, cuando le dicen demuestre que, pruebe que, o llegue a tal ecuación, entonces es más útil usar esta ecuación. D diferencial de energía interna es igual a diferencial de Q más diferencial de W. Eso es lo que se llama, o lo que le dicen, la versión diferencial de la primera ley. ¿Okay? Y bueno, ya ustedes han estudiado los diferenciales, ¿verdad? En cálculo, y saben que hay diferenciales exactos y diferenciales inexactos. Entonces, en el caso del calor y el trabajo, son diferenciales inexactos. ¿Ok? Y la energía interna sí es un diferencial exacto. Pero aquí en este curso no vamos a ponerle tanto ojo a eso. Entonces yo escribo la misma D en la ecuación, ¿verdad? Pero estos diferenciales no son los mismos que es matemáticamente hablando, ¿verdad? Pero es decir, no nos vamos a, como les digo, por ahora no nos vamos a preocupar por eso. ¿Ok? Profesor, Dígame. una pregunta. ¿Qué significaba que un diferencial fuera exacto o inexacto? Un diferencial exacto es el que usted lo puede escribir, tiene una función que la puede escribir como una combinación de operaciones. Es decir, si yo digo que esto es exacto, si yo digo que esto es exacto, es porque hay una función asociada de las variables, no sé, X, Y, Z, tal que usted puede obtener, es decir, hay una función que se representa por un producto, ¿verdad? Puede ser, o una división, ¿verdad? Tal que usted puede tomar el diferencial, es decir, obtener el diferencial de esa función. En el caso del calor y el trabajo no es posible, ¿verdad? Cuando ustedes estudiaron el trabajo en Física 1, no había ninguna función de trabajo, ¿verdad? Es decir, no llegaron, nunca les dijeron que el trabajo dependía de la velocidad, por ejemplo, o que el trabajo dependía de la posición o algo así, ¿verdad? Eso es porque son diferenciales inexactos, ¿verdad? No hay una función asociada a ellos, ¿ok? Profe, pero el trabajo no depende de la aceleración No, por ser fuerza. no, no. Es decir, el trabajo usted no lo puede escribir como una función de algo. No se Pero puede. la fórmula para calcular trabajo era fuerza El por desplazamiento. X, ¿cierto? Sí. Entonces ahí no estaría dependiendo de la aceleración, por fuerza Mm, ser masa por aceleración. no, no, Ok. no. No se ve así, es decir, no se interpreta así. Sí, no. Ok, bueno, entonces, les decía entonces que aquí no nos vamos a preocupar por eso, ¿verdad? Es decir, los vamos a trabajar como que si fueran, como que si todos fueran exactos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la versión de la primera ley de la termodinámica, la versión diferencial. Ahora bien, en esta ley, jóvenes, se la pueden encontrar también escrita de esta manera. Cambio de la energía interna es igual a Q menos W. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la que hay que usar? ¿Cuál es la correcta? Uno usa el convenio que quiere. Puede ser con más o con menos. El Tiplet, por ejemplo, aquí, si no me equivoco, se la da con más, o sea, le da esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro aquí? Bueno, los signos del calor, ¿verdad? Y los signos del trabajo. Entonces, este calor tiene dos posibilidades. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? Y es independiente del signo del trabajo. Entonces, si el calor es positivo, decimos que el sistema absorbe energía, ¿verdad? ¿De dónde? De los alrededores, ¿ok? Del entorno.
Y si el calor es negativo, decimos entonces que, que es negativo, decimos que cede. O sea que es transferencia de energía que va del sistema a los alrededores. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir que es calor que entra al sistema y por lo tanto si es un gas se calienta. Y aquí podemos decir que es calor que sale y por lo tanto se enfría. ¿Ok? Esa es, digamos, la interpretación para el calor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, resulta que si nosotros usamos la primera ley con el más, el trabajo, a la hora de calcularlo, vamos a tener que ponerle un negativo. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula ese trabajo? Se va a calcular como la integral de presión en función del volumen por el dV. Desde un volumen inicial hasta un volumen final. Si uso el más, ¿verdad? Si yo decido usar esta versión. ¿De acuerdo? Y si yo decido trabajar con la versión que tiene menos, pues entonces a la hora de calcular el trabajo, este menos que está aquí se quita. ¿Ok? Entonces, les estoy contando esto adelante, ¿verdad? Porque como ustedes mismos me han dicho que tienen, es decir, tienen libros, ¿verdad? De física, entonces es posible que si lo leen en el Sears, ¿verdad? Yo creo que el Sears tiene la convención Q-W, ¿verdad? Y, por ejemplo, si alguien lo lee en el Resnick, la convención es Q más W, ¿verdad? Es un signo que la diferencia es que hay que ponerlo aquí a la hora de calcular el trabajo, ¿verdad? Entonces, igual, si usa más, pone menos en la integral. Si usa menos, deja la integral positiva. Profe, Sí, disculpe, ¿cuál era lo que venía dentro en la integral? Es que no sé, ¿era densidad o presión? lo que está aquí adentro Sí, es presión. ok, Esto es gracias. presión. Ok. Presión tiene que ser presión en función del volumen. Vean que esto se parece mucho a como ustedes calcularon el trabajo en el curso anterior, ¿verdad? El trabajo que era fuerza, Fx, ¿verdad? Por dx, desde la posición inicial a la posición final, ¿verdad? Entonces hay un análogo, ¿verdad? Hay una analogía, perdón, entre ambas posibilidades de calcular el trabajo, ¿verdad? Solamente que ahora aquí en termo tenemos que tener el cuidado de que pongamos el signo acorde con la versión de la primera ley que uno escoja, ¿verdad? Eh, ok. Sí, entonces, claro. En termodinámica, ese último comentario que hace por ahí Esteban, en termodinámica vamos a usar eso, ¿verdad? Es decir, vamos a usar el criterio, perdón, el factor integrante para hacer exacta la diferencial, ¿verdad? Ese es digamos, uno de los métodos que vamos a usar o que se usan en el curso de termo, ¿verdad? En no, en el curso de termo, es muy común eso, ¿verdad? Tener una diferencial inexacta y encontrar el factor integrante, ¿verdad? Con los métodos que hay en el libro de ecuaciones, en el curso de ecuaciones, perdón, y también encontrar el potencial. Bueno, entonces, ¿qué más les iba a decir? Sí, entonces después vamos a ver esto con más detalle, ¿verdad? ¿Por qué el trabajo se calcula así, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser presión en función del volumen? Por ahora lo que estoy viendo, aclarando, son esto de los signos, ¿verdad? Que no se vaya no se vaya a producir una confusión o algo así, ¿verdad? Entonces, igual, pueden usar más o menos, ¿verdad? Con este convenio. Y el calor con este otro convenio. Entonces vean que, por ejemplo, si yo escojo el más, que es el convenio que usa el libro de texto, entonces cuando el gas se expande, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Es positivo o es negativo? Es positivo, ¿verdad? Perdón, es negativo. Y entonces un trabajo negativo con este convenio
lo que estamos diciendo es trabajo que hace el sistema sobre el entorno, ¿verdad? Por ejemplo, si usted calienta un gas, lo que va a pasar es que el émbolo o el pistón, ¿verdad? Al calentar el gas, lo que va a pasar es que el pistón, el gas se expande, ¿verdad? Y entonces el émbolo sube, ¿verdad? Es decir, se desplaza verticalmente hacia arriba, pero el trabajo es negativo, ¿ok? Porque voy de un volumen inicial menor a uno mayor. Pero, por ejemplo, si es una fuerza, un agente externo que actúa sobre el émbolo, ¿verdad? Sobre el pistón y comprime el gas, pues entonces ese trabajo va a ser positivo, ¿verdad? Entonces vean que con este convenio, con el más, una expansión es trabajo que hace el sistema sobre el entorno y una compresión es trabajo que hace el entorno, ¿verdad? Los alrededores sobre el sistema, ¿ok? Bueno, entonces ya aclaramos esto del signo, ¿verdad? Profe, ¿puedo volver a repetir eso último que dijo? Esos dos últimos conceptos. Sí, que con el convenio QMA-W, que es el que tiene el libro de texto, ¿verdad? QMA-W, trabajo negativo es trabajo que hace el sistema sobre el entorno. Es una expansión. Y cuando es trabajo positivo, pues entonces es una compresión. Es al revés, es el trabajo que hace el entorno sobre el sistema, ¿verdad? Está comprimiendo el gas, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, ahí en el libro le comienzan comentando una cantidad que se va a usar mucho, que es la capacidad calorífica. Capacidad calorífica y otra cantidad que le llaman calor específico. Entonces, no se pueden confundir, ¿verdad? Lo que sí podemos decir de ambos es que son característicos del material, ¿verdad? De la sustancia en estudio, ¿verdad? Es decir, el oxígeno, por ejemplo, tiene su capacidad calorífica y tiene también su propio calor específico, ¿verdad? Es decir, es una forma de caracterizar las sustancias, ¿verdad? No solo gases, ¿verdad? Sino cuando me refiero a una sustancia en física, recuerden que una sustancia no es algo líquido, sino que nos referimos a un sólido, ¿verdad? Un objeto sólido puede ser un gas o puede ser un líquido, ¿ok? Entonces, la capacidad calorífica la vamos a denotar con la letra mayúscula C. Y el calor específico lo vamos a denotar con la letra minúscula C. Por aquello de que no se confundan, ¿verdad? Entonces, el calor específico, pues el C minúscula está definido como la capacidad calorífica, la C mayúscula, entre N. O también entre M, ¿verdad? Siempre es capacidad calorífica por unidad de masa o por unidad de moles, ¿verdad? Entonces, en este caso, si es por unidad de moles, pues le dicen capacidad calorífica molar, ¿verdad? Y con base en esto, entonces, pues una forma de calcular el calor, la Q, ¿verdad? De la primera ley de la termodinámica, es a través de esta fórmula. C por delta T. O bien, N, C, C minúscula por delta T. Y ese delta T es cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces esto es N por C por temperatura final
menos temperatura inicial. ¿Ok? Ahora, el calor específico también dijimos que es capacidad calorífica por unidad de masa, ¿verdad? También. De tal manera que también el calor se puede calcular como M por C minúscula por delta T. En cualquier caso, la evidencia experimental lo que dice es que el calor, que es transferencia de energía térmica, es directamente proporcional al cambio de la temperatura, al delta T, Profe, ¿verdad? Dígame. con esa M se refiere a M sub 0. No, me refiero a la masa de la sustancia. Ah, ok. M sub 0 es la masa de una molécula, de lo que vimos anteriormente en teoría cinética. Y aquí M se refiere, qué sé yo, a un vaso o a un recipiente, un beaker, que usted tiene una masa de, no sé, 15 gramos, 25 gramos, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo es que se llamaba esa capacidad calorífica? De ahí, la que tiene la N es capacidad calorífica molar, ¿verdad? Porque es capacidad calorífica por unidad o sea, sobre cantidad de sustancia, ¿verdad? Pero vamos a usarla las dos, ¿verdad? El calor lo vamos a calcular de las dos formas, NC delta T o, o MC delta T, ¿verdad? Pero ahora me interesa más por aquí, ¿verdad? Me interesa más esta ecuación de aquí. Es decir, en donde esto sea masa y esto sea calor específico. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades de las CES? ¿Perdón? ¿Cuáles son las unidades de las CES? La mayúscula y la minúscula. A eso vamos. A eso iba. Vamos a ponerlo aquí. Sí, a eso, bueno, vamos a hablar de las unidades de calor. Unidades de calor, bueno, ya dijimos que el calor está en joules, ¿verdad? Entonces, si yo despejo de aquí la C, pues las unidades de C son unidades de calor entre unidades de cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, esto es joules entre Kelvin, o también joule entre grados Celsius. ¿Ok? Porque recuerden que un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin, ¿verdad? Entonces puede ser de estas dos formas, ¿verdad? Y por ahí recuerden también que en algunos libros las unidades de C aparecen así, ¿verdad? Le ponen el cerito de ese lado, porque se está refiriendo a un cambio. Pero el Tipler no hace esa distinción. Es decir, el Tipler todo, el cerito siempre lo mantiene de este lado. Pero si lo ven por ahí en algún libro, no es que es un error, sino que los autores en algunos libros pasan el cero del otro lado para darle a entender que se trata de un cambio. Ok, y la unidad de C es simplemente meterle la masa, ¿verdad? Entonces las unidades del calor específico son joules también entre kilogramo por Celsius o joule entre kilogramo por Kelvin. Okay. Entonces vean que el calor, digamos, Profe, una pregunta. sí, Digamos, ¿cómo? Es que si las unidades de C minúsculas son así, digamos, entonces, es que no sé, no diría cómo sería en la fórmula, la primera fórmula que puso para C, la de C mayúscula entre N. en esta dice usted, No, la que está justo a la izquierda. justo a la izquierda, aquí, Sí, esa. ya, Eh, usted dice las unidades. Sí. Sí, de ahí tendría que ser entonces, tendría que aparecer moles también, ¿verdad? Es decir, depende de lo que uno con lo que trabaje, porque entonces aquí si está la n definida, entonces la unidad tiene que tener, las unidades tienen que tener mol. Sería ponerle mol ahí, ¿verdad? Pero por eso les digo, es decir, la que más nos interesa es esta Profe, por ahora. y digamos, Ajá. esa primera fórmula no sería como C entre N por la masa molar, digamos, para que fuera igual a M. ¿Cuál dice usted? Esta. Sí, abajo entre N por masa molar, digamos.
para que fuera igual a la ecuación de abajo. O sea, en unidades. Jay, sí, sí se puede también. Es decir, también se la definen así, ¿verdad? Ahí en el libro se la definen así. Le dicen que esta C le llaman C', ¿verdad? Le ponen C' y aquí la estoy viendo, está en la página 593. También se la ponen así, MC entre N, ¿verdad? Y entonces esto sería M entre N es masa molar por C. También es otra forma de escribir. Profe, ahí es C mayúscula, C minúscula. Ahí es C minúscula. Aquí dice usted. Y al otro lado, a la izquierda, es C mayúscula. Y esta C, no, esta sigue siendo minúscula. No, La primera, dice usted. C mayúscula. Sí, le ponen, déjeme ver, le pusieron aquí, no, le ponen una C minúscula, pero le ponen una C', sí, digamos. Usan esa notación, ¿verdad? Profe, Sí. y una duda. Ajá. La primera ecuación es que, digamos, Ajá. si C' es igual, digamos, a M por C minúscula, digamos, bueno, una pregunta, la primera ecuación que salía, que usted puso, la de C entre N, C mayúscula entre N, digamos, Esta de aquí. sí, esa no era para C'. Sí, lo que pasa es que estoy, o sea, sí, Vea, es que acá, sí, esta es C' también, usando la notación del libro, esta C'. O le y quita la prima a ambas y lo deja así. es que estaba viendo, digamos, si C fuera, o sea, si C minúscula, perdón, fuera C mayúscula entre NM, digamos, entonces, sí, digamos, CM sería esa ecuación. Ujú. Sí, es que, sí, están, lo que pasa es que ellos le ponen prima aquí, pero Ok. si no, le ponen una C, ¿verdad? Y a eso le llaman el calor específico molar, ¿verdad? O sea, calor específico molar es capacidad calorífica por unidad de moles. Entonces ellos le Ok. llaman así, calor específico molar. Y al otro nada más le dicen calor específico, ¿verdad? Pero es que también se usa el nombre de capacidad calorífica. Entonces ahí es donde viene el enredo, ¿verdad? Cuando uno escucha calor específico molar, están hablando de la capacidad calorífica. Es lo mismo, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, lo que les iba a decir es que el calor, la evidencia, ¿verdad? Experimental es que es directamente proporcional al cambio de la temperatura. Y el cambio de temperatura es lo que determina el signo del calor. Ya habíamos dicho que el calor puede ser positivo si absorbe energía del entorno, o puede ser negativo si la cede. Pero realmente ese signo viene ¿de quién? Viene del delta T, ¿verdad? Y entonces eso explica por qué un gas, cuando absorbe calor, se calienta, y cuando lo cede se enfría, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a estudiar eso en los procesos cíclicos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es un proceso a presión constante, ¿verdad? ¿Qué pasa? El gas se enfría, se calienta, cuando se expande o cuando se comprime, ¿qué pasa con él, ¿verdad? ¿Absorbe o cede? Bueno, hay varias posibilidades ahí, ¿verdad? Ok, entonces, hay otras unidades de calor, ¿verdad? Que se han ido, que aparecieron, ¿verdad? Con algunos experimentos clásicos de termodinámica, ¿verdad? Por ejemplo, hay un experimento que se llama el experimento de Joule, que es el experimento fue el experimento que permitió hacer una comparación entre la parte mecánica con un cambio de temperatura. Después lo vamos a comentar aquí, pero una unidad que aparece mucho es esta, una caloría, pero con minúscula, ¿verdad? Con C minúscula, es 4.184 joules. Eso lo obtuvieron con ese el experimento de Joule, esa equivalencia, ¿verdad? Eso se llama el equivalente mecánico del calor. Equivalente mecánico del calor. Es que en esa época, en el siglo XIX, ustedes han leído por ahí que había una teoría que se llamaba la teoría del calórico,
¿verdad? Y entonces, esa teoría estaba cogiendo mucha fuerza. Y entonces la gente en esa época, los que la apoyaban, pensaban que el calor era como un fluido. Se lo imaginaban como que si fuera un fluido que tuviera un cuerpo, ¿verdad? O sea, como que si fuera una propiedad inherente de ese cuerpo, ¿verdad? Y no es así, realmente no es así. El calor es energía térmica que se transfirió, ¿verdad? En virtud o debido a una diferencia de temperatura, únicamente, ¿verdad? Pero en esa época pensaban que era algo que el cuerpo lo tenía, como que era algo propio, ¿verdad? Como la masa, que es una propiedad inherente de los cuerpos, ¿ok? O la carga eléctrica, por ejemplo. Entonces, este señor Joule diseñó un experimento, ¿verdad? Para echar abajo esa teoría del calórico, ¿verdad? Es decir, para demostrar que realmente no era así. Entonces, el experimento es muy sencillo. Es como un cilindro, ¿verdad? Que está aislado y entonces tiene unas paletas adentro con una biela, ¿verdad? Giratoria y una manivela afuera. Entonces, cuando le daban vuelta, esas paletas agitan el agua y con un termómetro en esa época que estaba ahí adentro también, se dieron cuenta que al agitar el agua se produce un cambio de temperatura. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y esa energía de dónde apareció? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo se produce un aumento en la temperatura? Vean que hay energía de rotación, ¿verdad? Es una manivela que le dieron vuelta, ¿verdad? Y entonces hay un trabajo efectuado, hay un trabajo de rotación, ¿verdad? Como el que ustedes estudiaron en el curso anterior, que era torque por decita, ¿verdad? Y entonces hay una transferencia de energía que va a dar al agua y esa transferencia, que es calor, produce ese aumento de temperatura, ¿verdad? Entonces por ahí ya comenzaron a darse cuenta que efectivamente el calor no es algo que usted lo tenga, que el cuerpo lo tenga, ¿verdad? Como que si fuera algo del cuerpo, sino que es una transferencia de energía únicamente. Bueno, entonces a eso le llaman el equivalente mecánico del calor. Y hay otras unidades por ahí, por ejemplo en el sistema inglés que casi no se usan, ¿verdad? El libro aquí las menciona, pero por ejemplo esta, la unidad térmica, el BTU, que esto es del sistema inglés, eso equivale a 252 calorías y eso es igual a 1.054 kilojoules. Pero casi no se usan, ¿verdad? La más usada es la caloría, ¿verdad? Para pasar de calorías a joules. Vean que esa caloría no es la misma que la caloría con mayúscula, ¿verdad? Cuidado, no la vayan a confundir, porque esa es una unidad digamos que se utiliza en la parte de nutrición, ¿verdad? Entonces, cuando usted compra un producto, ¿verdad? Algún alimento, atrás le dan las indicaciones de las calorías, ¿verdad? Esas calorías es con C mayúscula, ¿verdad? Bueno, entonces ahí en el libro podrán ver en la página 593 una tabla donde le dan los calores específicos, ¿verdad? Y las capacidades caloríficas de diferentes sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, agua, alcohol etílico, mercurio, vidrio, plata, plomo, etcétera, ¿verdad? Y ahí le dan las unidades correspondientes. Aquí se usa, en este curso se usa mucho el calor específico del agua. Ese es el que hay que saber si, porque muchos de los problemas van a ser con una mezcla de agua, ¿verdad? Agua con hielo, o quizás agua y hielo y se colocó adentro algún otro objeto, ¿verdad? Por ejemplo, un cilindro de cobre, etcétera, ¿verdad? Bueno, está bien, jóvenes. Entonces, vamos a quedar aquí. Si no hay ninguna pregunta, entonces continuaríamos el próximo lunes, Dios mediante. No sé si tienen alguna duda. Profe, sí, ¿tiene el dato ahí del calor específico del agua? Sí, Sí, eso le iba a preguntar yo. es 4.18 kilojoules. El C del agua es 4.18 o 184, es esto mismo, ¿verdad? Kilojoules entre kilogramo por Kelvin, o 4184 joules entre kilogramo por Kelvin o por Celsius, ¿verdad? Es lo mismo.
Ahora, qué dicha que me lo recordó. Algunos libros usan 486 y el Resnick, por ejemplo, usa 490. Eso depende del handbook, ¿verdad? Donde estén, de donde estén tomando la tabla. Estos calores los han medido a través de diferentes métodos, ¿verdad? Pues hay una pequeña discrepancia, ¿verdad? De un método a otro experimental, pero vean que están muy cercanos, ¿verdad? Entonces van a ver que en algunos libros los valores, es decir, no siempre es el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, Tipler usa 4184. Habría que buscar, ¿verdad? Habría que ir a ver cómo está eso ahora mismo, ¿verdad? Cómo está lo de las capacidades caloríficas. Es decir, qué es lo más nuevo, ¿verdad? Que se ha hecho. Desconozco esa información, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Está bien? Bueno, entonces nos veríamos la otra semana, jóvenes, entonces. Ok, profe, una pregunta, algo Dígame. rápido. ¿Hasta dónde es que llega el primer parcial? El primer parcial. Perdón, el tercero. El tercero son el capítulo 17 y el capítulo 18. Ah, con esto que estamos viendo. Ah, ok. Está bien. Exacto, sí. Y el Gracias, cuarto profe. es el capítulo, los últimos 2 capítulos. Ok, gracias. Sí. Sí, ok. Bueno, con gusto, entonces. Hasta luego, entonces. Chao, profe. Ok, chao.